Muchas gracias por la amigable presentación y por la invitación a participar en el seminario de estudios humboldtianos en Medellín. Estoy muy contento de estar aquí y discutir con ustedes sobre la biografía de las plantas de Humboldt. Quisiera también especialmente agradecerle a los profesores Darío Valencia Restrepo, Gabriel Jaime Gómez, Alberto Gómez Gutiérrez, por la perfecta organización del evento y del viaje. Y ahora, si me lo permite, pasaré al inglés. I profited very much from the presentations of professors. Me beneficié mucho de las presentaciones del doctor Valencia Restrepo y el doctor Gutiérrez sobre las conexiones tan importantes en la Nueva Granada, especialmente su interacción con los naturalistas locales. Lo que yo pienso, la influencia que tuvieron estos intercambios en la mente y el trabajo de Humboldt y en el siglo y en el pensamiento, investigación del siglo XIX, no está plenamente entendida todavía en la investigación europea. Mi impresión del cubrimiento en prensa de Humboldt durante todo este año, el 2019, y asistiendo a varias conferencias en el mundo, más que todo en Alemania, que por lo menos en Alemania hay una fuerte tendencia a sacar de contexto a Humboldt, sacarlo del contexto de sus contemporáneos. Muchas gracias. Y pienso que lo que ya escuchamos de los ilustres profesores antes de mí, que la investigación, abordaje, investigación, sobre todo su concepto de geografía de las plantas, se entiende solo en contexto del tiempo y la influencia que recibió de sus contemporáneos. Ahora quiero comenzar con unos pensamientos generales de las raíces del pensamiento humboldtiano y muchas de las cosas que han escuchado el doctor Darío y del doctor de mis presentadores anteriores. Alexander von Humboldt incorpora la transición entre la historia natural de la época de la Iluminación y el pensamiento del siglo XIX y las raíces yacen en la historia natural del siglo XVIII. Él percibía la naturaleza como una unidad armoniosa de sustancias y seres, y este concepto asociado a las personalidades como de Georges Leclerc, Lefranc y Van Friedrich Blumenbach, un antropólogo, Georg Foster también, quien también fue ya mencionado ahorita varias veces. La tarea del naturalista para Humboldt es registrar las fuerzas dinámicas de la naturaleza a través de experimentos precisos y mediciones precisas, finalmente reconocer las leyes en interacción dinámica y en fuerzas dinámicas. Claro que los puristas y el intercambio con poetas como Goethe y Friedrich y los clásicos, Jürgen la gran importancia, Alberto Tomás Gutiérrez ya mencionó estas conexiones, y en la fitogeografía su influencia se refleja en su búsqueda por un alineamiento analítico del purismo, empiricismo y la estética. Humboldt siempre buscaba la impresión global integral, holística, mencionó el doctor Darío, relacionando la panorama en un formato literario, porque no es solo un literario, él también era un literato, es decir, es que era un autor, un autor. En mi presentación de la fitogeografía, las ideas sobre la base de los documentos fuente que él utilizó en su investigación. Voy a hacerlo presentando el trabajo de la edición digital, Digital de Humboldt Digital, que la recomiendo de 2015. Ya pues se publican digitalmente los diarios y artículos científicos, sobre todo manuscríticos, que hoy los tiene la Biblioteca Estatal de Berlín, documentos que son poco conocidos, que nos dan una luz en los métodos y la investigación y su escritura, pero también nos dan, y yo diría, si lo leemos en detalle sobre biología de las plantas, nos da una mirada al ímpetu y
autoimagen de innovador en el campo y este ímpetu, esta fuerte autoimagen, yo diría, tuvo una considerable influencia en cómo él evaluó y valoró el trabajo de otros, por ejemplo, el de Caldas, y ahorita vamos a mirarlo. Volvamos un paso atrás en la letra a Friedrich Schiller en el 94, 1794, él escribe sobre una parte desconocida de la historia del mundo, los orígenes geológicos y el desarrollo de las plantas se relacionan con la historia de la humanidad. ¿Qué plantas había en la tierra? ¿Qué impresiones de felicidad y melancolía tienen las diferentes formas, producen las diferentes formas de vegetación? Y fueron estas preguntas, las preguntas tempranas de la geografía de las plantas del siglo XIX que Willdenow, el profesor de Humboldt, escribió, que él se llevó consigo en su viaje americano. Podemos ver que la primera fase del viaje en el 1799 recolectó esto con el título Geschichte und die Geographie der Pflanzen Ackerbau, es la historia, la geografía de la agricultura de las plantas, un título paréntesis de traducción. Ahora, bajo este título recolectó materiales sobre la migración natural de las plantas entre América y Asia, la distribución de las plantas cultivadas, y además va a la relación entre las plantas y el hombre, porque compara el clima y la vegetación del hemisferio norte con sus observaciones en los trópicos americanos. Es unas observaciones nuevas, muy interesantes. Cuando tocó tierra, dice, el clima inhóspito del norte, las zonas del norte promueven la cultura de la raza humana a través de la competencia necesaria de las fuerzas intelectuales y físicas. El hombre tiene que luchar para sobrevivir y pensar y cooperar, y escribe las situaciones muy diferentes en los trópicos de América, cuya naturaleza bondadosa, amplio alimento e inhibe la socialización y la cultura. Y lo pone en una frase. Entonces, el mundo de las plantas ha tenido un efecto en la raza humana. Y la raza humana, a su vez, tiene un efecto en el mundo de las plantas, refiriéndose a la migración de las plantas. Entonces, hay todo un contexto antropológico, histórico, dimensión antropólogo-histórica, y es un tema muy sensible, y hay unas consideraciones similares en los trabajos antes de Humboldt. Por ejemplo, en los libros del filósofo y teólogo Johann Gottfried Herder, otro proponente o representante de los clásicos. Humboldt, desde el principio de su viaje, estaba sorprendido por la gran diversidad de la vegetación tropical. Él encontró un inimaginable universo de plantas y especies. Le escribe a Willdenow desde La Habana, dice que Bonpland y él en el primer año y medio de su viaje, él y Bonpland había recolectado más de 1.200 nuevas especies. Y Humboldt a la vez había conocido sobre Mutis avarium, que contenía supuestamente entre 1.500 y 2.000 pieces no descritas o no conocidas en Europa todavía. Entonces, es una cosa a la que vamos a ir viniendo, hilando el tema una y otra vez, este problema de la incontrolable diversidad y número de especies, cómo manejar este problema en la geografía de las plantas. Pero lo que Humboldt ya dice en América es que toma esa gran impresión estética, esa abrumadora impresión estética, y desarrolla el concepto para escribir la impresión total. La palabra en alemán es Totalität en alemán, de la vegetación y de otras formas climáticas, y hacerlas comparables, cómo las definimos, cómo las describimos, el paisaje y el panorama. Probablemente alrededor de 1800, este pasaje no tiene fecha exacta en el diario. Él escribió una lista de ideas, es un diario de viaje, ideas simples y teorías. El 14 y último punto, que lo pueden ver ahí en la imagen, el 14avo, ya lo va a traducir en alemán, Pflanzenphysiognomie, fisionomía de las plantas, paréntesis de traducción al español. Todas las plantas sí tienen unas características, tienen unas formas características y siguen ciertas formas. Es una escritura rápida, no conectada con los puntos anteriores, con varias ideas sobre diferentes temas, y también no toma esta
idea otra vez después en las páginas siguientes, sino que es como una idea suelta. Es una lista de números, miren ahí, donde define 16 formas fisionómicas básicas y que todas con las que se pueden clasificar todas las plantas. Por ejemplo, la forma de la palma, la forma de la caña de azúcar, las coníferas, formas coníferas. No es especie ni familia, sino simplemente estas características visuales, impresión visual que uno obtiene de la planta al mirarla. Y está muy interesado en la forma fisionómica global, holística, y no solo en el sistema natural, sino la parte estética, como otros han interesado en las flores de las plantas. Sus ideas, si tomamos todas estas 16 formas y determinamos las relaciones entre estas formas en un paisaje, la tasa, digamos, la correlación o tasa en conexión con las otras formas, o la frecuencia, podemos determinar el carácter o la impresión general del paisaje y podemos comparar paisajes. Por ejemplo, él escribe el esplendor de la vegetación tropical, se basa en el hecho de que todas estas 16 formas de plantas se unen ahí, todas se encuentran en los trópicos de América, mientras que en el hemisferio del norte faltan las palmas, faltan las formas de las palmas y de las plantas de banano o plátanos. Entonces cambia el carácter o la personalidad del paisaje. Durante su viaje, Humboldt desarrolla un abordaje que hace que el carácter y la personalidad tangible, lo hace tangible, clasificable, de una combinación de observaciones científicas, el botanista, su mente botanista, y su mente o percepción estética, que alguien puede tener el ojo estético, ese ojo estético para describir y sentir estas formas. Él no elabora mucho al principio en este abordaje clasificador, y luego se publica después en 1803, 1800, en la carta a Mutis, por ejemplo, en 1807, en el ensayo sobre la geografía de las plantas, pero lo que sí hace en el diario, en sus diarios, cuando estaba viajando en el trópico todavía, toca un problema, su segundo problema fundamental, la posibilidad de una descripción vívida de la naturaleza en general. Usted puede recolectar especies y especímenes, pero cómo se forma, cómo se plasma en forma escrita, cómo se presenta al lector tu impresión y tu sentimiento del paisaje. Y en su viaje por mar de la costa de Morrosquillo, pues a Cartagena, Humboldt escribe un inventario de las palmas americanas que había encontrado y había descrito a otros en la boca del río Samaná, y compara otras formas con las formas de África y de Asia inclusive. Y en vista de esta increíble variedad de formas y de familia de plantas, él se lamenta de la inadecuación de las descripciones botánicas de la época. Y él analiza parte de la flor y a veces cadenas de las hojas, pero no reproducían el carácter, la personalidad de la planta como él lo describe. Entonces pide una nueva perspectiva, propone una nueva perspectiva. Espero que la traducción en español funcione, porque es un pasaje muy diciente de su diario. Es el propósito de otra disciplina completamente no tratada. Es un innovador, se escribe como un innovador, es una disciplina no tratada que pertenece en la mitad al campo de la estética, una ilustración o descripción del carácter de la planta, como yo lo exijo. Es tan diferente a lo que los botánicos proporcionan hoy, como la disección anatómica de un humano, de su pintura o su retrato. Así difieren. Es el trabajo de un tipo más estético, de hombre. Goethe tiene un viaje también en la originalidad de las plantas y naturaleza que nos las robamos del espejo. Igualmente importante para la descripción de la naturaleza, las artes, inclusive la poesía. Yo creo que donde podemos percibir la poesía.
alguien que entendía la poesía, atravesó el mundo y representó la personalidad de los bambús, las palmas y otras plantas. Aquí encontramos nuevamente en las fases iniciales de sus viajes un recurso, una referencia directa a la literatura y las artes. Para los alemanes es muy interesante este pasaje, se refiere a Goethe, a su viaje a Italia, porque es un viaje, solamente lo publicaron en 1816, entonces fácilmente uno supone que Goethe le permitió a Hulton darle una mirada al manuscrito para que se inspirara para su propio diario, para su propio viaje. Y es interesante la mención de Weitsch, la familia en 1806, Friedrich Georg Weitsch, que pintó un retrato hermosísimo que todos ustedes conocen, y atrás ven un paisaje tropical. Miren las plantas atrás, que son exclusivas a los trópicos. No sé si alcanzan a ver las plantas y las plantas de banano, ese detalle como un halo alrededor del naturalista. Entonces podemos ver cómo él fue influenciado y trabajó en su representación propia de su autoimagen, en su autoimagen. Ahora, de pronto, devolvámonos un poquito a la idea de la fisionomía de las plantas, que ya escucharon con Celestino Mutis en el 1803, la geografía de las plantas, y continuó en sus reflexiones y pensamiento en el ensayo de la geografía de las plantas, en el capítulo introductorio. Aquí ven, hay un tema bien interesante. No se ha hecho mucha investigación todavía. Hay dos ediciones de 1807, hay dos ediciones, una en francés y otra en alemán. La alemana no es la traducción de la francesa, sino que son dos diferentes publicaciones producidas para diferentes audiencias. Muy interesante compararlas, porque no son una traducción la una de la otra. Eso es una salvedad histórica interesante y todavía no se ha investigado. Ahora, el trabajo principal de Humboldt sobre geografía de las plantas, que ya lo mencionaron los profesores anteriores, Humboldt dijo su autopercepción como un creador del estudio de la vegetación, como vivimos en los diarios, también es muy prominente, prevaleciente. Él escribe en la introducción, le asigna que hasta ahora existen solo en nombre, o como que él fuera el creador. Él se autodenomina el creador de la ciencia, y el doctor Gómez Gutiérrez, él reconoce predecesores, sí lo reconoce, se refiere a los trabajos clásicos de Wildenowin y Zimmermann, y menciona a su profesor Foster, menciona a Ramón de Carbonnier y el profesor de Condol, pero hay un fuerte sentido de pretensión de ser el único iniciador de la geografía de las plantas científica, por así decirlo. Y como el concepto de las formas fisionómicas básicas que mencionamos ahora, la idea de la impresión total del grado 10, de la latitud sur, el tableau físico, el tableau physique, que aquí está una idea que se desarrolló en América y también se dibujó, y Mutis, maravillosos dibujos de Mutis. No voy a entrar en el detalle, el profesor Valencia, porque el profesor Valencia y Gutiérrez ya lo analizaron, y digamos que no es tanto, no está tan mencionada en el diario, y que se relaciona a esta maravillosa imagen, es muy interesante que no la menciona más. Pero quería detenerme aquí y detenerme sobre el pensamiento e interpretación del profesor Darío Restrepo Valencia. Miren que están en el centro de la imagen, en el centro del foco de la imagen está toda, pero Humboldt le preocupa más que eso, la multitud de variables de medición. A la izquierda, a la izquierda visualiza un proyecto mundial de la que él llamó Physique du Monde, que en francés quiere decir la física del mundo, en 1807. En ese estudio, el análisis de la distribución de las plantas como un fenómeno, lo que él llamaba en el 807, la gran cadena de causa-efecto, juega un rol importantísimo. Y lo que él quiere es tomar el paso siguiente después del 1807, la geografía de las plantas, pero del mundo entero como parte de toda una descripción física del mundo.
Y esto solo puede ser realizado por una amplia red de observadores. Solo podría hacerse datos valiosos, provistos por investigadores de campo que fueron inspirados por el ensayo, combinando habilidades de investigación botánica con investigación geofísica, con información climatológica, y cómo Humboldt quiere proceder y cómo él ve, cómo vislumbra esta geografía global. Se puede ver en este documento que encontramos felizmente para nuestro proyecto de edición. Es una charla que había dado él, este es el manuscrito de la charla que él dio, una cátedra para la Académie des Sciences en París en 1814, con el título Consideraciones generales sobre la vegetación de las Islas Canarias. Y le recomiendo leerlo. Lo que hace es, él reconoce el trabajo por Leopold van Buch y Björn Bahn, Bergen Sweden y otros, Ramón de Carbonnier y otros. Y dice así: ahora tenemos un fundamento sólido para la geografía de las plantas en 3 zonas: la fría, que es lo que Weinberg se ocupó, la templada de Europa y la de trópicos de América. Lo que tenemos que hacer ahora es llenar las brechas, cerrar los vacíos, armar el acertijo o todo el rompecabezas entre las zonas templadas y los trópicos. Y él dijo, el archipiélago de los Canarias sería un muy buen punto de partida para llenar esos vacíos o conexiones, digamos, o brechas. Y él usa los datos que él tiene, que ha recolectado en Tenerife, pero ha recolectado también en Nueva Granada y Cuba, en circunstancia de Nueva Granada, y las conecta complementa también su investigación de exploradores franceses como Bouret de Saint-Vincent, Le Cordier, Jean-Charles de Brodal y otros exploradores franceses. Y lo que él hace en el siguiente paso, porque este título es un poco engañoso, ¿no? El título no le hace, el resto del artículo es sobre la vegetación del mundo y habla del resto del mundo, no solo las Canarias. Él trata de encontrar realmente leyes de distribución, combinando datos de temperatura con alturas barométricas y mediciones botánicas, pero de hallazgos fisiológicos de las plantas. Y él piensa, cuando él combina todos estos datos, él forma lo que él llama cadenas analíticas, que son visibles o visualizables por los límites de la vegetación y determinan diferentes latitudes. Aquí miraron esta imagen que mostró ahorita el profesor, donde describe, múltiples veces lo han presentado los otros presentadores antes de mí. Lo que es muy interesante, yo quiero entrar un poquito más detalle, esto ya, digamos, empieza a mostrar unas preguntas de investigación. Es más simple que el tableau de la nature, un poquito, sintetiza un poquito más su pensamiento. Esta imagen exclusivamente destinada a la relación entre la nieve y diferentes fronteras o umbrales de vegetación entre diferentes zonas climáticas, mirando el intercambio entre las templadas y las frías. Vamos bajando y miramos, o sea, no es muy sorprendente lo que se halla, pero miren las tasas y correlación entre líneas de vegetación en las zonas separadas van cambiando. Cambia la frecuencia y la aparición de ella. Cuando él piensa que pueden poder encontrar leyes naturales mirando las tasas de aparición, cómo cambian las líneas en diferentes zonas climáticas. Lo podemos poner en una fórmula, en una fórmula, una función. Es algo que le interesa mucho desde esa época. Hay 2 problemas que él enfrenta. Primer problema, todo este caos de datos que requiere, que se muestra en el tableau de Pays des Andes, tableau de Pays des Andes, que en francés es el tableau de los países de los Andes, o la geografía de las plantas. La mayoría de los botánicos no están tan interesados, pero él sí está muy interesado en la parte, en un trabajo holístico de ser el botanista y el geofísico a la vez. Entonces él no tiene los datos todavía para la geografía de las plantas. El segundo problema
problema, y lo hablamos antes, es esa increíble avalancha de datos botánicos que están viniendo desde 1800 a 1820. Hay partes del mundo que acabaron de descubrirse botánicamente, como Australia, el Cabo de África, Norteamérica, y Humboldt dice, tenemos que simplificar el abordaje, y se inventa una idea y la propone que se llama aritmética botánica, del latín, que en español suena muy parecido, aritmética botánica, que es medicina, y la propone primero en la introducción a Nova Genera Species Plantarum, y le aplica leyes internas para cada zona. Los patrones de distribución de las plantas y las familias de las plantas siguen ciertas leyes, y nuevamente se tasa de correlaciones y frecuencias, y él trata de lograr esto. No hay, qué pena que no hay imágenes hermosas ni dibujos hermosos del Chimborazo, sino aritméticas, son tablas aritméticas donde él trata de mostrar. Otra vez tenemos las tres zonas, aquí les ven, caliente, ecuatorial, templada, y la zona glacial, como es la zona glacial en francés, zona glacial, y muestra todos los, acuerdo al sistema de Jussieu, y él determina las frecuencias o tasas de las familias en conexión con todas las otras plantas y semillas de la región. Podemos ver aquí los graminés, que son las gramas, ¿cierto? O hierbas o gramas relacionadas con toda la frecuencia. Aquí un 18avo, por ejemplo, aquí en la zona ecuatorial. La organización de las flechas muestra cuando si sube o baja, si va subiendo o va bajando, de acuerdo a la posición del Polo Norte o del Ecuador. Entonces él tiene la esperanza de encontrar leyes naturales al recolectar y leer catálogos publicados de floras regionales. Entonces no tiene que ir al campo, sino que ya empieza a poder leer estos catálogos y los empieza a analizar. Y no lo hace solo, es mucho trabajo. Tiene un asistente, von Kunt, que lo mencionó el profesor Darío. Hablamos sobre la autorrepresentación o autorrepresentación como innovador o inventor científico de la geografía de las plantas, pero Humboldt, el abordaje de Humboldt fue también fue muy criticado, fue muy atacado en la segunda década del siglo XIX en París, fue atacado sobre todo por el abordaje que él había escogido en América de enfocarse en líneas de distribución vertical. Lo que vimos aquí, este diagrama ya es una respuesta a la crítica, porque miren que principalmente no estructuras verticales, sino las horizontales, la impresión horizontal también del mundo. En 1815 hubo una reacción. Uno de sus críticos fue Monsieur de Racontal, Agustín de Racontal, hace referencia a esta verticalidad, ¿no? Análisis vertical o fijación con lo vertical. Lo criticamos, eso puede funcionar para el trópico, decía, y ecuatorial de América, pero no funciona para los Alpes europeos, donde los patrones de distribución de las plantas alpinas son más menos precisas o ambiguas, no tan precisas como en no se puede determinar con la misma precisión para los Alpes, porque el clima es muy diferente y hay la estacionalidad muy diferente. Y Condol también fue el que llamó a Humboldt y le dijo que él no era el inventor, lo criticó, él no es el inventor. En 1813 en Société d'Accueil, y estaba Humboldt en la audiencia y lo criticó y le dijo, usted no es el inventor. Y él mostró una serie, él mencionó predecesores anteriores importantes en biogeografía en el tema en que él había, digamos, perdido, digamos, en el 807, en el artículo de 1807. Entonces Humboldt está furioso, imagínenselo, furioso. Él escribió una letra casi rogándole, rogándole no publicar estos comentarios, o por lo menos en otro, porque Condol estaba escribiendo, y finalmente el señor Humboldt también hizo algo, y Humboldt le dijo, no, esto no es cierto, yo soy el primer científico que la hizo, geografía de las plantas, por favor no publique, pero Condol de todas maneras lo hizo, no le prestó atención y lo publicó
publicó. Esto nos da una idea de su mentalidad, de su estado mental. Él quiere reclamar su autoimagen como el inventor y el innovador y planea hacer una visión completa de la geografía de las plantas. Como les dije, eso es la primera en el 1820, pero en 1825, 1826, que tomó forma el plan, y todo este proyecto es algo que hemos estado trabajando en nuestro proyecto de edición en los últimos 3 años. Encontramos toda una serie de documentos maravillosos relacionados a la segunda edición. Ya les puedo anticipar que nunca se publicaron. Es una pregunta de cuánto trabajo le pusieron a esto. Aquí vemos el final del proyecto. Es un anuncio por la casa editorial Jit-Fitz de la época sobre el próximo libro que vendría sobre Alexander Humboldt y Kunt. Era una coautoría, un libro de coautoría. La geografía de las plantas, la comparación de fenómenos present la vegetación dans les deux continents. Traduzco, la geografía de las plantas de los 2 continentes, es decir, de todo el mundo, no solo de los trópicos. Entonces él quiere realmente posicionarse y reclamar su posición como el gran innovador. Y el autor de y Humboldt es el que da un delineamiento del libro. En 1807, la edición, como dijimos ahora, él no mencionaba tanto de la gente con la que trabajaba. Aquí sí, en la nueva edición, vemos que debido a la crítica ataque se siente obligado no solo identificar a sus predecesores en delineamiento histórico de Dulliné y otros, y menciona 57 eminencias durante su tiempo. De 57 los menciona, ahí vemos un ejemplo de la lista. Y cuando estuve en América, y 20 años después, no sé si es toda una lista, son 57 genios. Caldas está ahí, vamos a encontrar a Caldas, a ver si por aquí está Caldas, felizmente. Podemos decir que sí, que finalmente reconoció los esfuerzos de Caldas, pero podemos decir que lo escondió un poquito, ¿no? Realmente, miren que es casi que insultante un poco lo pongan a uno en una lista y no reconocerlos, digamos, en primera página. Pero bueno, es importante para nosotros, para este proyecto, Humboldt define su tarea en el 1826, 25-26, escribe en este prospectus, en este anuncio, cito tantos materiales y tratados escritos en diferentes idiomas, merecen ser cuidadosamente leídos en su totalidad y compararlos y usarlos para el enriquecimiento de una de las disciplinas más hermosas de la ciencia natural. Punto de partida es completamente distinto a 1807, donde él toma todas sus ideas y básicamente empieza como en blanco, como en un o pretende que hay que empieza en blanco y que él es el autor único, pero aquí se sientan y se lee toda la literatura que ha sido previamente escrita. Tiene que adentrarse en un bosque de investigación, como Eve Bonpland, que no se menciona suficiente, me parece a mí, en general, y va al papel de su asistente, los papeles de su asistente. Él nunca está solo, con Kunt, no está solo, la verdad. Y como dije, y al final, pero lo que encontramos cuando estábamos buscando en los artículos en la biblioteca de Berlín, la Biblioteca Estatal de Berlín, hay 2 documentos, uno por Humboldt y otro por Kunt, que claramente documentan que ellos trabajaron juntos, que es una colección de ideas. Esta es de Humboldt a la derecha y la de la izquierda es de Kunt. Humboldt tiene un título que se llama Matériaux pour la nouvelle édition de Les Plantes, un peu de géographie des animaux. También debe incluirse la geografía animal. Un poco, y habla al final del título, paréntesis de traducción, un poco, y también un poco de la geografía de los animales, paréntesis de traducción. Lo que hace Humboldt, aquí mostramos, hay falta uno, lo que hace Humboldt, voy a devolverme un poco, en nuestra edición, esta edición, aquí lo pueden escribir si lo quieren mirar, transcribimos los documentos.
los pueden mirar a la izquierda, pueden mirar la transcripción y leerlo un poco más fácil y pueden traducirlo a su idioma, al español o a otro idioma para que no tengan que sufrir la penuria de tratar de leer el manuscrito a mano, porque es muy difícil leerlo. Escribí una lista de temas, aclimatización, etcétera. Los numera, tiene numeración para poder, son extractos de trabajos de otros, principalmente, que él reconoce y los discute y pone sus propias posiciones para obtener una luz de la mente de Humboldt en la época, cómo estaba ya pensando en repensar la geografía de las plantas, y gracias al manuscrito de Kundt, que es de Kundt, hoy sabemos, gracias al manuscrito de Kundt, cuál es el delineamiento de la introducción, pero también como el booklet de Humboldt no da un delineamiento completo todavía de todas las cosas que van a entrar a formar parte del libro. Esta es la parte introductoria, pero lo que es bien interesante, detengámonos aquí, antes no entendíamos lo que estaba pasando, pero ahora sí. En la lista, en esa lista que él hace de ideas, Kundt, y este es el manuscrito de Kundt aquí arriba, Humboldt y Kundt notan en letras en mayúscula, de la A a la Z, y no sabíamos qué significaba esto, hasta que por fin y por accidente encontramos dos documentos en partes de los nachlas, de los papeles, tenían la misma letra, escrita por Humboldt o por Kundt. Entonces encontramos de qué se trata. Humboldt le había dado a él, a Kundt, todos los documentos que había recolectado para la nueva edición, y le dijo a él que editara, que reevaluara y que les diera orden y estructura. Entonces pudimos recolectar 27, encontramos 27 de estos colecciones de ideas y documentos. Aquí están escritas por Humboldt. Toda esta es la escritura a mano y puño y letra de Humboldt. Y los documentos también incluyen cartas de otros académicos, otros tratados científicos. Cuando botanistas extranjeros venían a París, él les pedía que le escribieran una memoria o manuscrito sobre ciertas preguntas. Él les solía acostumbrar a mandarle listas de preguntas y les pedía respuesta por escrito. Les voy a dar un ejemplito, les voy a dar 4 ejemplos. Aquí tenemos, por ejemplo, este es un manuscrito por un escocés, George Hannah Walker. Es de 25 páginas, una lista de la distribución mundial de los él había escrito unas preguntas y Walker le respondió todo un manuscrito. Son 25 páginas de cientos de miles de especies en la lista. Y en una carta que acompaña el manuscrito, George Walker Annett, el escocés, excusa de que no es muy preciso porque no tiene las notas, no tenía las notas en París. Tuvo que hacerlo de memoria en París. Les da una impresión de la prodigiosa memoria y esa maravillosa genialidad de este personaje. Encontramos algunos documentos que encuentran que Humboldt escribió originalmente para otras publicaciones o ediciones, en otras circunstancias y en otros contextos. Por ejemplo, lo que encontramos es este manuscrito con las letras en mayúscula A y G minúscula, muestra el diario americano, que no estaba vinculado a los 9 volúmenes originales. Lo tomó para la nueva edición. Lo dejó en la colección para la nueva edición. Parte interesante es que se refiere a su estadía en Filadelfia, Washington y Pensilvania, y no hemos encontrado ningún otro trazo de Norteamérica hasta ahora. Este es el único. Este es un hallazgo. Estas 4 páginas son preciosas. Se refiere a ellas como plantas medicinales, y también una conversación con Thomas Jefferson, y la menciona, que no sabíamos que se habían conocido. Y los siguientes ejemplos
Este extracto siguiente es lo que Humboldt llama enumeración de plan de la Provence de Quito, enumeración de las plantas de la provincia de Quito, traducción del francés. Ahora, porque el formato de la enumeración de plantas es muy poco común incluso para él. Miren que, y esto es parte, son, mejor dicho, son hagan de cuenta una serpiente de 3,5 metros pegados los unos a los otros. Se menciona en sus trabajos biogeográficos, pero también se ha referido a esto como un trabajo que se hizo durante el viaje en la provincia de Quito, que obviamente no es cierto realmente, porque lo que él hizo fue más bien, tomó extractos de sus propios viajes a Nueva Granada, de los primeros 6 volúmenes que aparecieron en 1825, y los tomó de ahí para escribir una flora de Quito posterior, que apareció en el último, está, digamos, reevaluando su trabajo y toma temas de Nueva Granada para el trabajo posterior. De la zona de 0 metros, de 0 metros hasta 1.400 metros, de reestructura y reorganiza la colección y la publicación de acuerdo a las alturas. Lo que quería hacer, que es lo que sabemos hoy, del contrato que tenía con el editorial, era republicar, tenía obligación de republicar el tableau physique. Después era la idea, digamos, de incluir el tableau physique una vez más, pero con más exactitud en las ediciones posteriores. Un último documento que quiero mostrarle con la letra H. Lo encuentro muy interesante en nuestro contexto porque muestra nuevamente la increíble gran cantidad de problemas que tenía la aritmética botánica. Un problema que tenía él cuando quería estudiar la distribución de las plantas con medios matemáticos era, por ejemplo, para sus cálculos, él no sabe cuántas especies hay en el mundo, algo que hoy uno solo puede adivinar hoy realmente, no tenemos todavía plena, absoluta certeza. Ahora, en estos artículos agrega todos los especies que fueron recolectadas en diferentes partes del mundo, por ejemplo, aquí Europa, África, América templada, Nueva Holanda, que hoy conocemos como Australia, de floras regionales, y él piensa, bueno, no lo piensa, él trata de agregarlas y digamos, y tiene como un promedio, pero él sabe que hay un problema de doble conteo y de redundancia, porque incluye catálogos de jardines botánicos de la época, y también uno de los grandes problemas es que la definición de las especies no era tan clara en la época. ¿Qué es una especie? Eran los problemas con los que él lucha, y lo vemos en sus escritos, en sus cálculos, sobre todo, desesperadamente buscando una luz y que no tenía claro en esa época en la aritmética botánica. Y ya no se utiliza, hasta donde sé, hoy no se utiliza. Ahora, para concluir, quiero devolverme un poco con ustedes a la carta que le escribió a Schiller, donde proclamó que el ideal de buscar algo mayor, una meta mayor o más altruista, o un punto más elevado de vista. El editor, en el anuncio del editor, termina con un énfasis similar. Cito al editor: si el fenómeno individual la colección de especímenes se muestran y las observaciones generales se describen, se permite escribir, se llevará a ideas generales. Este punto de vista elevado que Humboldt trató de obtener una y otra vez, que se suponía que iba a surgir a través de la colección y conexión y de observaciones individuales de diferentes subdisciplinas, se había logrado, por lo menos visualmente, por lo menos como una idea, en el tableau físico de las regiones equinocciales en 1826. Esto no se repitió al revisar y evaluar sus propios datos de investigación y comparándolos con el trabajo de una nueva generación de geógrafos de plantas a la vuelta del siglo XIX. Humboldt y Kuhn no lograron este punto de vista elevado una vez más, a la
vuelta del siglo XIX. Pero me gustaría aquí, para concluir, arguir que al mantener este ideal del siglo XVIII, esta interconectividad armoniosa de las fuerzas naturales y la idea de un punto de vista elevado también, Humboldt le dio a las ciencias de la vida y al siglo XVIII un énfasis y un ímpetu para la idea de la ecología y la biología evolucionaria, como Michael Nicholson mostró, los botanistas como Joachim Friedrich Skoll, Franz Julius Friedrich Mein y August Griesbach tomaron el trabajo de fisionomía de Humboldt, de las plantas de Humboldt, como punto de partida para desarrollar sociedades de plantas y formaciones geográficas de plantas. Y Darwin tomó los métodos de aritmética y en particular las tasas numéricas de diferentes especies determinadas por Humboldt en sus propios estudios aritméticos en divergencia. Y sobre la divergencia, como en este contexto, en su propio diario, Darwin called Humboldt Prolegomena, lo llama. Muchas gracias a todos por su atención.